Michelle Bachelet presentó este martes a su equipo económico. Entre los miembros está el ex superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, quien justamente está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un gusto, pues muy buena noche. A ver, vamos a preguntarle hartas cosas, pero lo primero, hoy por parte de Michelle Bachelet fue criticado el 1,2% de déficit estructural que deja este gobierno. Y hay una diferencia ahí, porque según el gobierno están dejando, palabras del ministro Larraín, las finanzas sanas, sólidas, holgadas, tanto como se las dejaron a ellos. ¿Quién dice la verdad y por qué usted cree que evidentemente, según usted, va a ser Michelle Bachelet la que dice la verdad? A ver, lo que es bastante claro es que este gobierno va a dejar el déficit fiscal estructural en un 1,2% del producto. El gobierno de Michelle Bachelet, en su primera versión, dejó el déficit fiscal estructural en marzo del año 2010 en un 1,7% de déficit. Ahora, ¿cuál era la lógica del déficit? ¿Por qué existía ese déficit el año 2010? Bueno, precisamente porque habíamos tenido la gran crisis internacional del año 2008-2009, que indujo en Chile una recesión como en la mayor parte del mundo, y para salir rápido de esa recesión se tomaron dos tipos de medidas muy agresivas. Una reducción de tasas de interés brutal, como no se había hecho nunca en Chile y que fue un gran éxito de parte del Banco Central, y por otro lado, una política fiscal ultra expansiva. Y evidentemente que la política fiscal ultra expansiva para sacar a la economía de la recesión, para que durara poquitito tiempo, terminó efectivamente que en marzo del 2010 el déficit fiscal estructural fuera del orden del 1,7% del producto. Entonces, lo que ha hecho este gobierno entre marzo del 2010 y lo que va a probablemente hacer en torno a marzo del 2014 va a ser una reducción del déficit estructural de solo 0,5% del producto. La deuda pública ha subido del orden del 6 puntos del producto a 12 puntos del producto, y eso es la visión que nosotros tenemos, que se nos está entregando un Estado que está con una situación un poco peor, dentro de un margen que sí me gustaría decir, porque tampoco hay que generar temores. La economía chilena es sana, el fisco es sano, pero en el margen la situación fiscal chilena no ha mejorado como se esperaba, y si uno mira por el lado de la deuda, ha empeorado. Pero a ver, ¿este gobierno, en opinión de ustedes, va a entregar las finanzas públicas en orden, o ustedes consideran que las entregaría de una manera desordenada? No, en orden, pero con déficit. O sea, nosotros esperamos, vamos a ver efectivamente qué es lo que se entrega, entonces esperamos que sea en orden, pero con déficit. Y ese es un déficit que no tiene mucha lógica, porque lo que hemos visto en los últimos 4 años, y que hay que reconocer que hemos tenido un crecimiento importante. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es por qué, si hubo crecimiento, si no hubo necesidad de tener políticas fiscales que impulsaran el crecimiento económico, como sí fue la necesidad del año 2008-2009, ¿por qué se entrega el fisco con un nivel de déficit fiscal elevado como el que estamos teniendo? Eso significa que para equilibrar las finanzas a largo plazo, ¿es necesario solo para eso, aparte de nuevos gastos, subir los impuestos solo para el tema de equilibrar la caja? Efectivamente, el hecho que haya un déficit fiscal del 1,2% del producto estimado para finales de año, lo que quiere decir es que hay un porcentaje importante de gastos públicos que no están siendo financiados con impuestos, están siendo financiados con deuda. Eso es aproximadamente el 5% del presupuesto nacional. Y por lo tanto, para reequilibrar el presupuesto nacional, solo para reequilibrarlo se requiere un incremento de impuestos del 1,2% del producto. Y por lo tanto, eso en sí mismo justifica una parte del alza de impuestos que ha sido planteada no solo por la candidatura de Michelle Bachelet, sino que por otras también. Ok, vamos a otro tema también criticado por Michelle Bachelet hoy, el déficit de energía. ¿Cómo critica ella este punto si es un tema que se arrastra de largo tiempo y en general todos los expertos coinciden en que ha habido un déficit de políticas desde la concertación también respecto al tema de energía? A menos que uno crea que la solución es solamente las centrales de carbón, que fue algo que se aprobaron en amplitud durante el gobierno de Michelle Bachelet. A ver, yo diría que lo que está claro es que este gobierno en materia energética no ha solucionado los problemas que el país ya tenía efectivamente el año 2010. Ahora, de eso se trata un poco el ejercicio de la política pública, ¿no es cierto? Hay problemas que hay que solucionar. Este gobierno no lo solucionó. Pero me concede que no hizo lo mismo que no hicieron los anteriores, digamos, básicamente. O sea, son problemas que se fueron acumulando por cosas que fueron pasando, ¿no es cierto? El año hubo una estrategia en algún minuto de desarrollar una alianza estratégica con Argentina para poder utilizar gas argentino y utilizar eso como fuente principal de energía. Esa estrategia fracasó, obligó
llevó a una reestructuración muy importante de todo el sector estratégico energético chileno, ¿no es cierto?, durante el gobierno del presidente Lagos y siguió durante el gobierno de Michelle Bachelet. El hecho es, hoy día, que tenemos uno de los precios de la energía más altos del mundo. Eso está afectando seriamente la competitividad del sector productor chileno, de la pequeña y mediana empresa chilena. Eso lo sabemos desde el año 2010 y hoy día eso no se ha solucionado. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Por ejemplo, ¿es posible solucionar este problema sin construir grandes represas en Chile? Mira, yo no soy experto eléctrico, así que no te puedo dar esa respuesta satisfactoriamente. Sería útil hacerle esa pregunta a alguien que tenga conocimiento más específico. Lo que sí te puedo decir es que la única solución de corto plazo en los próximos años para evitar tener blackouts y que el país pueda seguir funcionando normalmente es utilizar energía termoeléctrica, ¿no es cierto? Y eso, desgraciadamente, son bastante contaminantes. Pero ¿A qué plazo cree usted que vamos a tener blackout? ¿Es tan grave la situación? No es tan grave. Creo que se pueden evitar los blackouts, pero eso va a requerir utilizar turbinas termoeléctricas que están algunas de ellas disponibles, otras que se tendrán que echar a andar porque efectivamente la economía está creciendo, se prevé y nosotros proyectamos que la economía va a seguir creciendo y por lo tanto hay una necesidad de una demanda por energía que va a seguir creciendo. Precisamente por eso es que hay que buscar una solución de largo plazo porque si no el problema de competitividad de esta economía va a verse seriamente afectado en los próximos años. Dos preguntas. Lo primero, usted nos está diciendo con esto entonces que al igual que hizo en su anterior mandato Michelle Bachelet, entonces va a aprobar varias centrales termoeléctricas. No sé exactamente cuál va a ser la política en esa materia. Insisto, no, yo lo que digo es que eso no tiene, hoy día no hay una alternativa viable distinta de esa. Es lo que yo he conversado con los expertos eléctricos. O sea, nadie puede pensar que en 2 años o se va a construir una central hidroeléctrica o una central atómica o se va a ampliar el margen, ¿no es cierto?, de las energías renovables no convencionales y por lo tanto lo que hay que tener una cuota de realismo. El realismo es que si queremos que esta economía funcione, esto va a probablemente llevar el uso de este tipo de energías que no son las más deseables, que nosotros no queremos utilizar, pero que son necesarias para que el país funcione. Y por lo tanto urge a echar a andar una estrategia que desbloquee el desarrollo del sector. Lo que quiero entender, si es que no se construyeran en los próximos 2 años centrales termoeléctricas, ¿en cuántos años más tenemos blackout? Eso quiero entender. No te lo sabría decir exactamente porque eso es materia, pero puede ser unos 3 años. Señor Rey, usted dice una estrategia que desbloquee esta construcción. Hoy las construcciones están paradas básicamente por temas ambientales, debido a que la justicia ha acogido recursos presentados por las comunidades. Un futuro gobierno tiene que hacerse cargo de ese problema, de evitar que se sigan trabando por problemas ambientales las centrales térmicas. Yo no quisiera entrar a especular sobre hoy día el comando de Michelle Bachelet en la parte económica se constituyó recién hoy día. Hay algunas de esas preguntas, por ejemplo, esa que probablemente tienen que ver más bien con lo que está haciendo Eduardo Buitrán en materia energética. Así que no quisiera especular sobre cómo ellos están planteando el problema. Tengo una opinión personal, pero creo que sería preferible que esa pregunta más bien se la hagan a No le pregunto cómo hacerlo, sino que desde el punto de vista económico usted considera que es necesario desbloquear la construcción de termoeléctricas. Sin duda. O sea, no, lo que hay que desbloquear es el desarrollo saludable y acorde con las necesidades del país de la generación de energía en este país. Eso es sumamente claro. Quiero insistir, tenemos los costos de energía más altos, o uno de los más altos del planeta. Eso nos afecta significativamente a la competitividad del sector productor chileno, a la pequeña y mediana empresa, y no vamos a poder ganar competitividad en forma significativa mientras esto no se resuelva. Y esa resolución va a ser lenta, porque dicho sea de paso, la generación termoeléctrica es muy cara. Entonces podemos evitar, si ustedes quieren, los blackouts utilizando ese tipo de tecnología, pero una tecnología extraordinariamente cara y por lo tanto esa no es la solución, esa es la solución de corto plazo. La solución de largo plazo hay que empezar a construirla desde ya. No se hizo durante este gobierno, esperemos que se puedan dar pasos significativos durante el próximo. Hoy Michelle Bachelet decía que no habían dogmas respecto a las materias económicas y que todo se podía revisar, analizar. Respecto al FUT, ¿es revisable la eliminación del FUT o es inamovible la eliminación del FUT del programa de Michelle Bachelet? A ver, yo creo que lo que dijo hoy día la candidata, la expresidenta Bachelet, es que no hay temas vedados y que dentro del ámbito de discusión de la comisión puede haber todo tipo de opiniones. Lo que sí es claro
es que hay 3 ejes que son absolutamente principales para su mandato. Uno, ¿no es cierto?, es una reforma tributaria y que recaude del orden de los 8.000 millones de dólares, que es lo que se planteó, ¿no es cierto?, una reforma educacional que contemple gratuidad y una reforma más bien por el lado político constitucional. Ahora, la gracia, ¿no es cierto?, de haber convocado, ustedes vieron hoy día el equipo económico de primer nivel, la gracia de tener ese equipo ahí es justamente para sacarle provecho y que surjan todo tipo de ideas, y yo entiendo que existe la disposición a ver distintas alternativas. Sobre ese en particular no te sabría decir porque no está hoy día, no fue parte de la discusión del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas y meses. ¿Hay alguna otra alternativa que permita recaudar esos 8.000 millones de dólares que no sea eliminar el FUT? No me gustaría referirme a eso porque la verdad es que no lo hemos discutido. Tengo opiniones personales, pero viniendo desde el comando prefiero irme a la reserva por el momento hasta que. Pero el mandato es una reforma tributaria que recaude una cantidad muy significativa de recursos de los 8.000 millones para financiar fundamentalmente una reforma educacional del orden de lo que estábamos hablando, y por el lado político una reforma constitucional como se estaba planteando. Entendemos que su opinión personal en el caso del FUT no coincide con lo que se planteó durante la campaña. No digo que ni sí ni que no, digo yo tengo una y la vamos a discutir a nivel del comando, y ahí se verá finalmente, la presidenta indicará cuál es la solución. Pero por lo tanto, lo inamovible es una reforma tributaria para recaudar cerca de 8.000 millones de dólares, pero las formas en que se pueden recaudar van a ser analizadas de nuevo. No significa que se vaya a llegar a las mismas formas que se plantearon en la primaria. Pueden ser las mismas, acá no hay. No necesariamente van a ser las mismas. Puede haber mejoras por aquí y por allá. Yo creo que lo que pasa es que para obtener 8.000 millones no son 700 las oportunidades que hay, las alternativas. Entonces, creemos que hay que trabajar en torno a lo que se ha hecho, y vamos a ver finalmente cuál es la. Pero mira, es que hay una cosa importante, porque como decimos muchas veces los economistas, el diablo está en los detalles. Entonces, esto es bien importante. Es bien importante cuando finalmente se haga la propuesta, es ver si la discusión que vamos a tener ahora permite mejorar cosas más o menos sustanciales y tener una reforma que permita simultáneamente conseguir recursos para esa reforma en el ámbito fundamentalmente educacional, pero que además sea compatible con un crecimiento en la economía que es el que todos deseamos. Por lo mismo, desde su perspectiva, ¿es cierta o no una crítica que hizo Andrés Velasco a la eliminación del FUT? Él sostuvo que al eliminar el FUT, la pequeña y mediana empresa no iba a tener la posibilidad de echar mano a un capital acumulado, que lo tienen a raíz del FUT, iban a tener que finalmente ir a la banca, y que los grandes beneficiados de eliminar el FUT respecto de la pequeña y mediana empresa iban a ser finalmente los bancos, que iban a tener un mejor negocio aún. No, yo no creo que sea así. Yo estaba conversando con pequeñas y medianas empresas, las verdaderas, las que uno entiende como pequeña y mediana empresa, dónde está su FUT, y la verdad es que estamos hablando que son recursos bastante menores, ¿eh? El FUT fundamentalmente está a nivel de las grandes empresas, ¿eh? Y ese es donde está ahora, si es que uno puede encontrar un mecanismo para efectivamente hacer que las empresas. Lo que es verdad es que el mecanismo de depreciación instantánea, que es la contraparte para estimular la inversión, probablemente pueda ser mejorado, se le pueda agregar elementos que vayan un poco más a la vena, ¿no es cierto?, de lo que requiere la pequeña y mediana empresa, que eventualmente se ve afectada por ese lado. Ese es el tipo de discusiones que uno puede tener de aquí para adelante. Señor Larraín, usted fue superintendente de AFPs, entre otros cargos. Con esa experiencia, ¿ayuda a mejorar las jubilaciones crear una AFP estatal? Mira, los sistemas de pensiones tienen una característica bastante especial, y es que requieren una base de si ustedes quieren, de adhesión de la ciudadanía a ese sistema de pensiones, ¿no? Es decir, el sistema de pensiones se encarga, ¿no es cierto?, o más bien, los individuos tienen relación con el sistema de pensiones desde que ingresan a la fuerza laboral hasta que finalmente fallecen. Entonces, el grado de adhesión social que tiene que tener un sistema de pensiones que funcione bien y que sea exitoso es extraordinariamente elevado. Esto lo que me hace pensar es que si hay una demanda de un rol del Estado más significativo en el sistema de pensiones, y esa demanda es de que existe una AFP estatal, yo creo que la AFP estatal juega un rol en esos términos, de entregar, ¿no es cierto?, un grado de adhesión a un sistema que es mayor. Ayuda a la adhesión social, pero la pregunta es, ¿ayuda a mejorar las jubilaciones?
No necesariamente porque que se rige por las mismas reglas que le tenemos hoy día, bueno, fundamentalmente va a entregar el mismo tipo de situación. Para mejorar las pensiones yo creo que tenemos que pensar en otro tipo de cosas. Ciertamente el fortalecimiento del pilar solidario, que es absolutamente relevante, ¿no es cierto? Quienes hoy día se están jubilando, los que se van a jubilar en los próximos años, voy a utilizar la publicidad de una AFP. Hay una AFP que tiene una publicidad que dice: esta AFP me explicó y yo entendí. ¿Qué es lo que yo entendí? Entendí que la mitad de mi pensión se genera por las contribuciones en los primeros 10 años. Bueno, si es que esos primeros 10 años te tocó un shock macroeconómico significativo, por ejemplo, la recesión del 80, y yo estuve desempleo de larga duración entre el 80 y el 90, que le pasó a mucha gente, es evidente que las pensiones que salen de ese sistema para esas personas son muy bajas. Entonces, eso solo puede ser, bueno, hay algunas otras formas que espero poder explicarlas, dicho sea de paso el jueves en un seminario, pero fundamentalmente esto requiere recursos públicos, y es una demanda adicional por recursos públicos que son extraordinariamente escasos. Señor Larraín, ¿es bueno tener un presidente que sepa mucho de economía? Yo creo que más que la formación del presidente, lo relevante es su capacidad de formar equipos, de oír, y ahí yo creo que hay algunos que tienen más capacidad de oír y de formar equipos que otros. Michelle Bachelet, evidentemente usted cree que tiene más capacidad de formar equipos, me imagino, que Evelyn Matei. ¿Está haciendo esa comparación? Estaba bien pensando en el actual presidente, que creo que ahí tiene más. No, Evelyn Matei ni lo he pensado. ¿Y el actual presidente? Bueno, yo creo que escucha poco, es lo que dice todo el mundo. ¿Y eso ha afectado la gestión desde el punto de vista económico del gobierno? El presidente Piñera, evidentemente, es una persona que tiene una importante formación económica. ¿Cree que el hecho de no escuchar ha afectado la performance económica de este gobierno? Yo creo que, pero no solo la performance económica, yo creo que el arte de hacer política económica es un arte de oír dimensiones de la vida que son distintas de las de donde uno viene. O sea, si una persona es candidato a la presidencia de la República o presidente, siendo médico, y solo se dedicara a pensar en la medicina, bueno, no sería un buen presidente. Y la vida, la sociedad, ¿no es cierto?, los países son tan complejos que necesariamente uno tiene que tener una capacidad de oír y de integrar, ¿no es cierto?, en forma equilibrada las visiones que tengan los economistas, los ingenieros, los sociólogos, los filósofos, etcétera. ¿Es un buen presidente el presidente Sebastián Piñera? No, me reservo mi opinión. Viene en otro plano acá a hablar de otra cosa. Y en cuanto al sueldo mínimo, que es uno de los temas de discusión económica en este momento, ¿es posible un sueldo mínimo de 250.000 pesos en Chile sin afectar al empleo? No, es muy difícil. Es decir, cualquier estudio más o menos razonable de cómo opera el mercado del trabajo nos indica que para tener si tuviéramos un sueldo mínimo así de la noche a la mañana de 250.000 pesos, habría un problema importante de desempleo. Yo creo que es deseable avanzar en materia de salario mínimo, sin duda, pero 250.000 está ciertamente pasado el tejo. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile.